Bienvenidos a Espacio Misionero. En comunión con Dios, todo corazón es renovado. ¿Qué tal, hermanos? Con la alegría de saludarles una vez más hoy en esta cápsula de Espacio Misionero, en donde compartimos testimonio para edificarnos todos nosotros, hermanos. Hoy, un día muy especial, un programa, una cápsula muy especial. Estamos con nuestro querido hermano, el doctor Alex. Alex, me da gusto recibirte aquí en este espacio misionero. Con gran alegría, hermano, les comparto, pues, profesional de la salud, pero pues más bien, preséntate, Doc. Preséntate aquí con todos nuestros hermanos. Hola, muy buenas noches. Pues mi nombre es Alejandro Martínez. Pues mi profesión ya la comentó aquí mi carnal Chuy. Viví el encuentro número 48 aquí en Zapopan, por ahí en los calores de mayo. Pues aquí estamos a la orden, sirviéndole a Cristo y a la Virgen María. Eso, profesional de la salud en especialidad. Tengo especialidad en urgencias médicas, esa es en la que me dedico. O sea que ahorita en estos tiempos de COVID estuviste muy atareado, ¿verdad? Sí, estuve muy atareado, pues ahora sí que a todos los médicos nos tocó, ¿verdad?, pegarle en la primera línea, pero principalmente nosotros sí estuvimos, pues ahí, en el fuego. Ya nos vas a platicar ahorita. Doc, te hemos visto realmente muy entregado en los servicios, entregado a Dios, pero quisiéramos saber cómo fue ese proceso para estar ahora sirviéndole a Dios. ¿Cómo fue tu vida? Sabemos ya ahorita que nos dijiste que viviste el encuentro número 48, pero antes de ese encuentro, ¿cómo era el doctor? ¿Qué infancia tuvo? ¿Qué hubo antes de vivir ese encuentro? No, pues bueno, ahora sí, como dicen, ¿verdad?, era un terreno sinuoso e incierto, como el de todos los hermanitos antes de decir que conocemos a Dios, porque la verdad Dios siempre está con nosotros. Cristo camina con nosotros desde que nacemos hasta que dejamos de vivir en este mundo y regresamos a sus brazos. Pero pues nosotros pensamos que no está y pensamos que somos nosotros solos y no es así. Yo cuando estaba pequeño, pues a mí me tocó que me cuidara mi abuelita. Mi abuelita vivió la guerra cristera y era muy devota, muy cristiana y muy devota a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y seguía mucho a Dios, entonces ella me inculcó desde chiquito estar de monaguillo, estar ayudando a la iglesia. Entonces yo lo veía natural, lo natural estar siempre ahí. Pero cuando yo ya crecí, cuando ya me valía por mí mismo, que ya vivía yo solo, mi abuelita se infarta. Yo ya me dedicaba a esto. Y se muere precisamente en el hospital o clínica donde yo trabajo. Y no estando yo de guardia. Yo llegué 20 minutos tarde. Y ella falleció en la cama donde hasta la fecha yo atiendo urgencias. Entonces yo no me lo perdoné, porque me quedé con el hubiera. Sí. Si hubiera estado, si hubiera hecho. Entonces me alejé de Dios, me enojé y me hice muy soberbio. Y sentía que lo que yo hacía o lo que yo curaba o que lo que yo sanaba era por mí, por lo que yo sabía. Y caí en la soberbia totalmente y me alejé de Dios 10 años. De hecho me casé con mi esposa, fui a misa porque era el novio, tenía que ir, si no pues... Pero no volví a acudir a misa. Y me invitan al encuentro, pero me invitan y yo muy renuente no quería venir y pues total de que yo empecé al revés, empecé primero acudiendo a la comunidad, porque los coordinadores de comunidad son unos hermanos muy amigos míos, que los quiero como mi familia, y ellos me invitaron a la comunidad y yo fui. Entonces ya estando ahí con mi soberbia y escuchando la palabra, pues ellos supieron engancharme, supieron ¿Por dónde moldearme, ¿verdad?, por instrumento de Dios, y empeñé la palabra. Entonces al empeñar la palabra y con mi soberbia, pues tuve que cumplir. Y tuve que venir al encuentro. Y vienes a vivir ese encuentro, pues después de esa historia que nos acabas de comentar. Dentro de los 7 pecados capitales, pues está uno de esos pecados que es la soberbia. Y que pues nos hace mucho daño, porque pues, realmente a veces ni sabemos que la tenemos y actuamos y podemos herir a mucha gente, ¿verdad? Pero ya una vez que estás aquí en el encuentro, ¿cómo Dios te toca tu corazón? Pues fue prácticamente al instante. Yo creo que yo venía pidiendo mucha ayuda sin saber que la necesitaba. Después de vivir el primer golpe de lo que es el encuentro como tiene que ser, me dejé llevar, solté la barca, solté las amarras y dije, pues siempre has estado conmigo. Ayúdame a sanar, ayúdame a valorar lo que tengo. Y gracias a los hermanos que me atendieron, los hermanos que estuvieron conmigo,
yo tuve una conversión que sentí a Dios conmigo y sentí la necesidad de tener todo lo que en realidad es oro para mí, que es mi familia, mi esposa, mis hijos. A ver, dices que te casaste, fuiste a misa porque pues eras el novio, pero ¿cómo era la relación con tu esposa, con tus hijos? Si te entregabas por completo antes de este encuentro, si proveías todo lo que se requería. Sí, con mi esposa y con mi familia siempre estuvimos bien en cuestión de lo social y de amor, pero más bien lo espiritual yo fallaba mucho. Mi esposa sí seguía yendo a misa, yo no la acompañaba. Yo no iba porque pues no tenía ganas. Entonces yo sí estaba alejado, me faltaba el lado espiritual, me faltaba invitar a Dios a mi matrimonio. Entonces vivo el encuentro y lo primero que quiero es ir con ella y platicarle que Dios está en mí, que Él ya habita en mí. Entonces fue tan curioso y hasta la fecha me da risa y sabrá Dios quién sería el hermanito que me llevó. Y tuve la conversión y me abandoné a Dios, me abandoné a tal grado que es fecha que si a mí me requieren para una consulta o me requieren para una urgencia, yo se lo ofrezco a Dios y los voy a ver con todo el amor. Cuando estuvimos en COVID fui a casas particulares, atendía mensajes, atendía llamadas a esas horas de la noche de diferentes enfermedades. Y todo esto lo hago ya sin ningún costo. ¿Por qué? Pues porque yo soy un instrumento de Dios, cosa que no entendía en ese momento. Así es. Y aquí es donde yo quiero llegar a este punto. Me imagino, bueno, antes de pasar a ese punto, hacerte la pregunta del millón. ¿Felizmente casado o no? Extraordinariamente, felizmente Bueno, casado. hay que preguntarle a Olivier a ver qué nos dice Olivier, ¿verdad? Tú sí, pero Olivier, quién sabe. No se crean, hermanos. No, la pregunta de fondo, pues, que queremos hacer es, tú vives el encuentro, tú te entregas a Dios a servir, hay ese proceso, pues, de conversión, de entrega, y te hemos visto entregado totalmente, pero como una persona, porque muchos a veces nos excusamos en la parte de que yo tengo mucho trabajo, pero tú como profesional de la salud, que estuviste en primera fila ante COVID, que sigues estando, pues, trabajando arduamente en tu trabajo profesional, ¿cómo compaginar tu vida personal, es decir, familiar, de esposo, de padre, cómo compaginar la parte de trabajo, porque es mucho lo que te requieren ahí, prácticamente 24/7, como dices, para cualquier llamada atiendes, y servirle a Dios? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo puedes compaginar? Porque muchos tenemos el pretexto de que yo no tengo tiempo para Dios, para servirle a Dios. ¿Tú cómo logras hacer esa parte? Pues mira, yo creo que es dar mucho amor a lo que es transmitir el mensaje. A veces uno sí se pone las mismas barreras para no servirle a Dios. Yo, por ejemplo, trabajo en 2 hospitales y aparte en la particular. Y en los 2 hospitales, en uno trabajo entre semana y el otro el fin de semana. Y yo cuando vengo a las preparaciones, yo pago económicamente para poder venir. Sí. Y para servir el encuentro, pago también. Y es una cantidad que también dices, caray, de repente. Al principio sí renegaba, no te lo miento. Pero después dije, bueno, vienes al encuentro y te llevas tantas cosas, tantos testimonios, tanta hermandad. Te encuentras hermanos en Cristo aquí, candidatos que ves su conversión, que eso yo creo que no se valora con nada. Tantos hermanos que quisieran servir, tantos que se quisieran estar. Y simplemente es amor estar, hacerte espacio, venir con todo ese amor de que si te dicen tienes que hacer esto con toda la obediencia. Ya lo comentó mi hermanito Leo, el Doc Leo, que son estaciones del año las que tenemos que vivir. Y la verdad a mí me dejó impresionado de tratar de llegar a un invierno espiritual. De la Beata Conchita Cabrera. Sí, de la Beata Conchita Cabrera. Entonces, yo conozco personas que ya están en el otoño espiritual, que ya están viviendo la vida de Cristo, que ya están abrazadas a la cruz. Y cuando él me estaba platicando esa historia, yo dije, no, pues yo me quedo entre primavera y verano y de ahí no brinco. Dije, y aún así me falta mucho todavía, mucho que hacer. Sí. Y la verdad, tiempo sí hay. Sales del encuentro y sales bien servido y bien recargado de pilas para seguir trabajando. Tienes muchos pendientes afuera, todo el mundo tenemos compromisos. Sí. Pero venir a esto es llenarte tu pila al 200% para volver a estar en tu vida. Y tu familia la integras, porque esto se trata de eso, de estar en matrimonio. Traes a tus hijos, viven los encuentros de los niños, de los jóvenes, y ellos saben en qué camino estás. Y llega un momento en que ellos caminan contigo. Entonces eso es lo que se te hace más fácil, porque están aquí. Así es.
Fíjate qué bonito y me gustó esa parte que tú dijiste, todo el trabajo que yo hago, pues yo se lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que también dentro de nuestro ámbito donde nosotros nos movamos, pues podemos entregar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y es una forma también de servirle a Dios, ¿verdad? Sí, cómo no. Y luego pues más porque yo estoy pues en la línea de que prácticamente a veces me toca entregárselos. Y solamente Él es el que dice si se puede hacer más o se tiene que sanar. No es uno. Uno es instrumento divino de Él. Y nos coloca en el momento preciso. Y lo vivimos en COVID. En COVID yo veía pacientes que estaban súper graves y que yo decía no pasa de esta noche y que sanaban. Y había personas que tú las veías bien y que se agravaba su cuadro y que se agudizaba y fallecían. Y yo lo entendí con el encuentro, porque antes yo renegaba, volvemos a lo mismo con mi abuelita. Hubiera estado ahí, hubiera hecho esto. No, porque Dios no te necesitaba. Dios quería que esa persona ya estuviera entre sus brazos en el cielo. Cuando te toca estar y despedirlos, esa es tu función. Cuando te toca sanarlos, esa es la función de Dios. No es uno. Y simplemente el milagro de que yo estuve toda la pandemia en COVID y tuve excesos de exposiciones al contagio y no me contagié. Fueron 2 años y medio y no me contagié. Apenas me contagié y fue fuera de lo que era el área hospitalaria. Y tu familia, perdón que te interrumpa, tu familia, ¿qué opinaba de que estuvieras? ¿Te apoyaban? Digo, que estuvieras en primera fila porque, pues la verdad, muchos de nosotros teníamos miedo a esta enfermedad, pues, ¿verdad? Y seguimos teniendo ese temor, ¿verdad? Por todo lo que ha ocasionado, pues. Pero tu familia te apoyaba en ese sentido. Mi familia siempre me apoyaron mis hermanos de comunidad, yo creo que tuve muchísimas oraciones atrás de mí, tuve una super capa protectora de la Virgen María y de Cristo que siempre anduvo conmigo. A mí me tocó el primer caso de COVID que llegó aquí al Hospital General de Occidente, me tocó subir con él, yo fui el que lo recibí. ¿Por qué? Por el pavor, que todo el mundo decía que no quería subir. Yo simplemente dije, estamos en esto, lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor, y si Dios tiene nuestro camino guiado, pues hay que hacerlo sin miedo, porque con miedo nos contagiamos. Así es. Y así sobrellevamos la pandemia, y toda mi familia siempre estuvo conmigo, mis hermanos de comunidad, mis hermanos del encuentro misionero, muchos mensajes y muchas llamadas. Hubo una cápsula que salió para lo de la Virgen. No sé si nos quieras compartir qué es lo que pasaba, digo, porque se me hace muy interesante y es momento propicio ahorita para que nos lo compartas. ¿Qué pasaba en el hospital en esos tiempos fuertes cuando estaba pegando el COVID al tope? ¿Verdad? Que algo se vestía, nos platicabas esa ocasión. Sí, utilizábamos un equipo de protección personal, el cual pues nos ayudaba a tener un poquito de aislamiento para la pandemia, porque estábamos pues en contacto directo. Y les comentaba pues que a mí se me ocurrió de comentarle a un hermano de comunidad, a Chava Arellano, que dibuja muy bonito, sí, que si me dibujaba mis equipos de protección, mis overoles. Y él me hacía las imágenes de la Virgen María, me hizo la imagen de Jesús, me hizo la de la Virgen de Zapopan, muchísimas. Sí. Y yo me colocaba mis trajes y entraba. Y yo empecé a llevar el mensaje. Entonces empecé a llevar el mensaje y después empezaron a acudir padres a llevar los santos óleos, a los que podían comulgar, a ofrecerles la comunión. Y al final nos ofertaban lo que era una oración y nos daban la bendición. Pero éticamente hablando somos muy pocos los que seguimos a Dios y a la Virgen María. Y no se acercaban porque ellos decían, pues no es algo que vaya a ayudarnos en esto. Pero conforme fue avanzando la pandemia, conforme fuimos viendo tantos casos de muerte, llegaban los padres haciendo su misma función y cuando nos iban a dar la oración o nos iban a dar la bendición, éramos todos los que nos parábamos a recibirla. ¿Por qué? Porque nos hacía falta ese lado espiritual, ese lado que nosotros no podíamos controlar. Dios estaba presente y sabíamos nosotros que a veces había personas que no podíamos reintegrarlas, no podíamos traérnoslas. Y teníamos que ser ese hijo que no podía entrar a despedirse. Teníamos que ser ese amigo, teníamos que ser ese familiar para darles el último adiós. Esas personas no murieron solas, fuimos muchos los que lloramos ahí. ¿Por qué? Porque nos tocó estar de familiares y representar al mismísimo Cristo con ellos. Fíjate qué bonito, pero también qué impactante, ¿verdad? Qué impactante esa parte. Por último, ya para terminar,
Tu esposa, Olivier, tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, Dos niño y hijos. niña. ¿Cómo se llaman? César tiene 14 y Natalia tiene 12 años. ¿Participan en algún grupo? Ya vivieron los dos el EMI, están en el movimiento del EMI y ya me quiero traer al más grande, al que sigue ya. Muy bien. Sí. ¿Qué mensaje le darías a los padres, ¿verdad? Referente a cómo animar a los hijos a este tipo de grupos, pues, ¿verdad? Digo, porque muchos papás que nos están viendo a lo mejor se limitan en llevar nada más a su hijo a la doctrina y hasta ahí termina ese proceso de ellos dicen ya de formación, ya cumplí con llevarlo a la doctrina. ¿Qué les dirías a esos padres? Pues mira, yo creo que primeramente que si ellos ya vivieron el encuentro, pues es parte también de la formación católica que les inculquemos el camino ante Dios y entre más allegados estén a Él, mejores decisiones van a tomar en su vida. Y predicar con el ejemplo, porque los hechos arrasan. Las palabras te enamoran, esas siempre te van a enamorar si eres bueno para hablar. Pero los hechos arrasan. Y si tú estás en el movimiento católico, si tú estás en el movimiento misionero, ven que con el fervor con el que tú amas a Jesús, con el fervor con el que sigues a la Virgen María, ellos van a querer estar contigo. Si otras personas te ven, los candidatos, y te dicen, yo quiero ser como tú, yo quiero servir como tú, imagínate que tus hijos digan, mi héroe es mi papá y quiero estar como él. Así Es el regalo más grande que podemos tener. Pues muchas gracias, de verdad, de corazón te lo decimos. Muchas gracias por estas palabras, por este mensaje, por esta cápsula. Gracias a todos ustedes que nos ven y pues invitarlos a que sigan viendo, ¿verdad? A este canal misionero, que se suscriban los que no están aún todavía suscritos y invitarlos al encuentro misionero los que no lo hayan vivido, ¿verdad? Doctor Alex, pues muchísimas gracias. No, gracias a mi ti, hermano, sabes que te queremos y eres chambeador y un gran ejemplo aquí en el movimiento misionero. Tú y tu esposa aquí trabajan muy arduos y de verdad les agradecemos estos momentos que nos dieron. Y no nos resta más que decir que Cristo los ama. Y el Doc también.